Gloria a Dios, gloria a Cristo. Ahora ha venido la hora de escuchar la palabra de Dios y estamos tan agradecidos con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, mamá. Dios les bendiga, amados hermanos. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Yo estoy contento de verlos, hermano. Qué bueno. Dios es bueno. ¿Y usted está contento de estar aquí? Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Quiero compartir un pensamiento que el Señor ponía en mi corazón en esta semana. Pero antes quiero que hagamos una palabra de oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has permitido acercarnos a tu casa para alabarte, para adorarte, Señor, para darte nuestras ofrendas, nuestros diezmos, pero también gracias, Señor, porque nos permites para escuchar tu palabra. Señor, te rogamos, Señor, que nuestro corazón sea buena tierra para que podamos recibir esas semillas, Señor, de tu palabra y que tu palabra, Señor, pueda crecer en nosotros, Padre, y que podamos dar el fruto, Señor, que tú estás buscando de cada uno de nosotros. Bendigo, Señor, a tu pueblo que se ha hecho presente en esta tarde, Señor. Aquellos que no pudieron venir, tú conoces sus razones. De igual manera, envío palabras de bendición sobre ellos en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, amados hermanos, yo quiero llevarlo a un pasaje de la Biblia que está en Lucas, capítulo 16, versículo 13. Cuando usted lo tenga, me da un amén. Si me haces el favor, hijita, de traerme la Biblia que tengo ahí, por favor. Gracias, mi amor. Lucas 16, 13. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, gracias, mi amor, al Hijo y al Espíritu Santo. Ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En ese pasaje, hermanos, vemos una profundidad maravillosa. Pero a mí la palabra que me captó, que me llamó la atención, fue la palabra menospreciará. Amén. Y fíjense, hermanos, que para entender mejor ese versículo, yo le traigo un dibujito ahí. Vemos ahí, amados hermanos, que habla de Dios y de las riquezas. Y cuando se refiere a las riquezas, está hablando de las riquezas que el mundo ofrece, porque sabemos que Dios también ofrece riquezas, ¿verdad? Somos ricos en misericordia, ricos en amor, ricos en gracia, ricos en el poder de Dios, ¿verdad, hermano? Pero están las riquezas del mundo. Entonces, ahí veo yo, amados hermanos, y quiero que analicemos estas cuatro palabras que aparecen ahí. Si usted lee bien el versículo, esas cuatro palabras aparecen ahí. Aborrecer, amar, estimar y menospreciar. Usted leyó bien el versículo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros amamos y estimamos a Dios, hay señales cuando usted verdaderamente ama y estima a Dios. Amén. Entonces, cuando usted ama y estima a Dios, cuando usted le obedece, cuando eres fiel, cuando te congregas fielmente. Aleluya, ¿verdad? Eso le va a caer duro a aquellos que no vinieron hoy, ¿verdad, hermano? Cuando te congregas fielmente, le demuestras a Dios que lo amas, que lo estimas. Cuando le sirves, porque como yo le estaba enseñando, uno no solo viene a la iglesia a sentarse, viene a servirle. Cuando oras, porque pasas tiempo platicando con Él. Cuando lees y estudias la palabra de Dios. Cuando le alabas y le adoras.
y cuando le buscas en todo tiempo, sin importar la prueba, el desierto, la dificultad que estés pasando. Entonces le demuestras a Dios que lo amas, que lo estimas. Entonces vemos la otra parte, porque el versículo decía, no podemos amar a Dios y a las riquezas. ¿Y qué está sucediendo hoy? Porque también hay señales visibles cuando uno ama las riquezas del mundo. Cuando uno ama las riquezas del mundo, entonces una de las señales es que empieza a deleitarse en los placeres de la vida. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Uno empieza a deleitarse en los placeres del mundo. Otra de las señales es que te afanas por el dinero, hermano. Te afanas por tener, te afanas por construir un patrimonio. Y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios no te manda a afanarte, Dios te manda que le obedezcas. Amén. Entonces, cuando tú te deleitas en los placeres de la vida, es una señal que tú estás amando más las riquezas del mundo. Amén. Y dice después, nunca hay tiempo para lo espiritual. Otra de las señales, hermano, cuando uno ama y estima las riquezas del mundo, es que nunca hay tiempo para lo espiritual. Entonces, otra de las señales es que tu estatus social es más importante que cualquier cosa. Y haces lo imposible para aparentar la vida que crees merecer tener por tu esfuerzo, hermano. Y yo sé que este mensaje hoy viene un poquito fuerte, hermano, pero eso es lo que yo he recibido del Señor. Y entonces, hermano, el versículo que estábamos viendo es, ningún siervo puede servir a dos señores. Entonces, cuando nosotros vemos este cuadro, podemos ver, amados hermanos, que hoy en día muchos aman más las riquezas del mundo y están menospreciando y aborreciendo las cosas de Dios. Y eso lo podemos ver no solamente en esta iglesia. He estado hablando con muchos pastores, amigos míos, conocidos en otros estados, en otros países, hermano. Y quiere que le diga algo. Me cuentan lo mismo. Lo que está sucediendo en la casa de hoy. Cómo la gente está menospreciando lo espiritual, menospreciando la vida del espíritu, porque están amando más las riquezas del mundo, los placeres, los deleites que el mundo da y el afán por el dinero. Hermano, entonces si yo le preguntara a la iglesia, ¿usted ama a Dios? Usted va a decir amén. Pero las señales hablan más, tus hechos van a hablar más que tus palabras, hermano. ¿Me doy a entender? Cuando uno ama a Dios, se lo demuestra. ¿Me doy a entender? Sin reservas, sin condiciones, tú le demuestras a Dios que lo amas. Entonces, al ver ese cuadro, podemos ver, amados hermanos, que lamentable, no todos, no puedo generalizar a toda la iglesia, pero mucha parte de la iglesia están amando más las riquezas del mundo que a Dios. Y eso se está viendo visiblemente en todas las iglesias a nivel mundial. Entonces, Lucas 8:14, ¿qué dice? Cuando habla la parábola del sembrador, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose. ¿Qué pasa cuando uno ama la riqueza del mundo? Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Se fueron los amenes, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando usted no le ve fruto al hermano que tiene a la par, es porque está amando más las riquezas del mundo. ¿Me doy a entender? Porque está siendo ahogada, ¿qué? La semilla, que es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Entonces, la gente se afana por el dinero, por la riqueza, se afana por los placeres. Hermano, yo no digo que te vayas de vacaciones, ¿verdad que es bueno salir? Pero no te afanes por eso. ¿Me doy a entender? Yo no digo que no trabajes, porque si no, ¿de qué vamos a vivir, hermano? Pero no te afanes, hermano.
¿Me doy a entender? Hermano, todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios, decía un pastor bueno, el pastor Olman, lo voy a mencionar en público. El tiempo de Dios, decía él, no es negociable. Y eso lo aprendí de él yo. El tiempo de Dios no es negociable, hermano. La gente hoy en día, usted ama a Dios, amén, van a gritar. Pero con sus hechos muestran otras cosas. ¿Me doy a entender, iglesia? Entonces, mire lo que me ponía el Señor, porque esto se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Dice en 2 Timoteo 3:1-4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos viviendo los postreros días. Desde el que comenzó allá, hermano, en el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, comenzaron los postreros días. Porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. ¿Y qué dice ahí? Aborrecedores de lo bueno. Mire qué tremendo. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. ¿Qué dice ahí? Más que de Dios, hermano. Entonces yo veo ahí, amados hermanos, que esto se está cumpliendo. Porque el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo en los postreros tiempos, en los tiempos que ya están viviendo. Porque desde ese momento ya se estaban viviendo los postreros tiempos. Esto es lo que va a pasar. Van a haber hombres y mujeres aborrecedores de lo bueno. Porque a lo bueno ahora le llaman malo. Y a lo malo le llaman bueno, amados hermanos. ¿Me doy a entender? Entonces, amadores, dice, de los deleites más que de Dios, hermano. Entonces, ¿a quién está amando hoy en día la iglesia en general? ¿A Dios o a las riquezas? Hay que meditar en nuestro corazón, hermano. Amén. Entonces, este mensaje es para meditar. ¿Estamos amando? ¿Estamos estimando a Dios? ¿O estamos aborreciendo y menospreciando lo de Dios? ¿Cómo estamos hoy en día? Este era un mensaje para Santa Cena, ¿verdad, hermano? Para analizarnos, para ver cómo estamos realmente. ¿Por qué, hermano? Porque esto se refleja en las iglesias hoy en día. E incluso iglesias llenas que pueden estar llenas, hermano, pero gente que están amando más las riquezas, hermano. Porque están aborreciendo lo espiritual. Entonces, a mí me llamó la atención la palabra aborreciendo y menospreciando. Y yo quiero darle unos conceptos, porque la palabra amando, ¿qué significa? Sentir amor por alguien o por algo. Cuando usted ama, siente ese amor. Y el amor no solamente es con palabras, uno lo demuestra con hechos, hermano. ¿Me doy a entender? Lo voy a poner más cardíaco, hermano. ¿Qué haces tú para Dios si dices que amas a Dios? Se fueron los amenes, ¿verdad? ¿Cómo le demuestras a Dios que lo amas? Amén. Ahora, un poquito más cardíaco todavía. ¿Qué haces tú si dices que amas esta iglesia? Se fueron los amenes, ¿verdad, hermano? ¿Le estás sirviendo al Señor? Cuando uno ama a su iglesia, quiere que su iglesia crezca, hermano. ¿Sí o no? Cuando uno ama a su iglesia, quiere que su iglesia se desarrolle. Pero ¿qué están haciendo las ovejas que dicen que aman su iglesia? ¿Me doy a entender? Entonces, estimando, ¿qué significa esa palabra? Atribuir valor a una persona o cosa. ¿Estás valorando la presencia de Dios? ¿Estás valorando, hermano, cada culto? ¿O solo vienes porque tienes que venir, hermano? Se fueron los amenes, ¿verdad?
Cuando uno valora, amados hermanos, la presencia de Dios, valora el venir al culto. Sabe que ese es un tiempo especial, hermano, que ahí vas a sentir algo, vas a experimentar algo de parte del Señor. Amén. Ahora, las palabras que yo quiero concentrarme son estas dos. Aborreciendo. ¿Qué es aborrecer? Es detestar enormemente a alguien o algo. Es cansarse de hacer las cosas, hermano. ¿Ya te cansaste de orar, hermano? ¿Ya te cansaste de venir a los cultos? ¿Ya te cansaste de venir a escuchar al pastor? ¿Ya te cansaste, hermano, de estar perseverando? Entonces, ¿no será que estás aborreciendo, hermano? Se fueron los amenes, ¿verdad, hermano? Pero mire, menospreciando es conceder a una cosa o persona menor valor o importancia del que merece. Es considerar que algo o alguien no merece ningún aprecio o atención, hermano. Entonces, hermano, ¿no será muchas veces que las iglesias hoy están menospreciando la presencia de Dios, hermano? Menospreciando su palabra, menospreciando lo que Dios nos manda hacer, hermano. ¿Me doy a entender? Amén. Y mire, hermano, Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe, porque a mí el Señor ya me había dicho, ¿sabe por qué sé que el Señor está conmigo? El Señor me dijo hoy no van todos al culto, me dijo el Señor, en la madrugada. Y te voy a mostrar quiénes verdaderamente están amando esta obra, me dijo. Y Dios me lo va a empezar a mostrar, hermano. Así me lo dijo el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque yo le estoy orando a Dios, ayúdame a formar una iglesia que te ame a ti. Que vengan porque te amen a ti, Señor. ¿Verdad? Amén, amén, dice Tinito. Gloria a Dios, ¿verdad? Una iglesia que esté apasionada por el Señor, hermano. No que vengan solo porque yo los invite, no, hermano. Sino que tú vengas porque amas a Dios, porque valoras la presencia de Dios, porque amas la casa donde Dios te ha puesto y porque quieres que esta casa se desarrolle, hermano. Amén. Si no, estamos aborreciendo y menospreciando. Por eso yo soy de los pastores, hermano, que para mí las palabras se las lleva el viento. Pastor, yo lo amo. Si me ama, demuéstrelo. ¿Sí o no? Yo así soy, hermano. Si me ama, demuéstrelo. Pastor, yo amo a Dios. Si ama a Dios, demuéstreselo. Porque cuando yo veo el libro de los Hechos, no dice las palabras de los apóstoles, dice los hechos de los apóstoles. Y el hecho conlleva amor. ¿Me doy a entender? Entonces, hermano, el peligro del menosprecio es que nos lleva al desprecio. ¿Qué es menosprecio? Es no darle valor. Pero el desprecio es el rechazo total. ¿Me doy a entender? Y el rechazo total, al rechazo total se le llama apostasía. ¿Por qué, hermano? Mire lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿por qué la gente hoy está pasando del menosprecio al desprecio? ¿A quién está escuchando usted, hermano? Solo tiktokeros, solo facebookeros, solo youtubers pasa escuchando a la gente hoy en día. Y ahí aparece un montón de gente diciéndote que no tienes que congregarte, que no tienes que ofrendar, que no tienes que diezmar, que no tienes que perseverar en una iglesia, que la iglesia somos nosotros y que ahí donde nos reunimos en nuestra casa, ahí estamos bien. Entonces la gente empieza a escuchar esto y comienza a darle menos valor a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Y cuando empiezas a no darle valor al culto, a no darle valor a la presencia de Dios, eso te va encaminando al desprecio, al rechazo total del evangelio. Y es por eso que después vemos gente amargada en las iglesias, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Gente que ya no quieren, hermano. Entonces, mire, Romanos 10:17 dice la palabra, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, hermanos, si la fe viene por el oír, cuando nosotros no valoramos la palabra de Dios,
eso nos lleva a despreciar lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Hermano, yo no quiero que usted llegue a eso. Entonces, si en algún momento está llegando a esto, al menosprecio, evita llegar al desprecio. Porque ya hay gente que ya ha llegado al desprecio dentro de las iglesias. Que ya no quieren nada, hermano. Llama al pastor y hasta mal les cae que el pastor les esté llamando, hermano. De eso no hay aquí, ¿verdad, hermano? Y ahora, ¿qué querrá ese gordito? Dirán, ¿verdad? Entonces, ya cuando llegas al desprecio, ya puedes llegar a una apostasía. Y en estos tiempos, hermano, el espíritu de apostasía se va a mover de una manera poderosa, hermano. Ten cuidado. Entonces, hermano, viendo esta introducción, yo quiero hablarle de este tema. Las consecuencias de menospreciar y despreciar la palabra de Dios. Hay gente que está despreciando, pero hay gente que ahora ya, que está menospreciando, perdón, pero hay gente que ahora ya desprecia la palabra de Dios, hermano. Ya no quiere escuchar, ya no quiere leer, ya no quiere estudiar, hermano. Ya no quiere perseverar en la palabra de Dios. Y esto, hermano, es consecuencia de que estamos viviendo los tiempos finales. Amén. Por el aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra. El amor de muchos, amados hermanos, se está enfriando hoy en día. Ya no quieren, hermano. Es como el marido cuando ya menosprecia a la mujer, desprecia a su mujer, ya hasta le cae mal verla, ¿verdad, hermano? Y viceversa, cuando la mujer ya menosprecia al hombre, hasta ahí viene ese desgraciado, dice, cuando lo ve llegar a la casa, ¿verdad? No, hermano. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Volver a enamorarnos del Señor, hermano. Entonces, hermano, yo quiero que veamos esto. ¿Por qué la palabra está siendo menospreciada hoy en día? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, hermano. Esta palabra tiene vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué la gente no quiere, hermano, ahora menosprecia la palabra? ¿Por qué? Porque la palabra entra y penetra, hermano, en nuestra alma, en nuestro espíritu. La palabra, amados hermanos, viene muchas veces a romper en nuestra alma aquellas cosas, hermanos, que verdaderamente nos han tenido engañados por años. Entonces, hermanos, la iglesia hoy en día quiere escuchar lo que le conviene. ¿Me doy a entender? Amén. Pero a mí me llamó el Señor para hablar la verdad, hermano. Lo siento mucho. Yo le he dicho al Señor, Señor, y si se van todos, ni modo, a las sillas y a mi esposa le voy a seguir predicando y a mi hija le digo yo. Pero a mí el Señor me llamó a predicar la verdad. Amén. Y si usted es la persona que cree, hermano, que yo le estoy lastimando con la palabra, no, porque la palabra dice ahí que penetra. Y cuando hay una penetración, hay dolor muchas veces. Porque la verdad de la palabra de Dios muchas veces te va a doler, hermano. ¿Me doy a entender? Amén. No te va a gustar escuchar la verdad. Te va a incomodar. Entonces la gente anda buscando una iglesia donde le digan, no se preocupe, todo está bien. ¿Me doy a entender? Amén. La palabra de Dios tiene que incomodarte. Tiene que ser como ese limón muchas veces que cae en la herida, hermano, para sanar tu alma. Amén. Amén, amén. Entonces, hermano, si penetra y llega, ahí la gente no quiere recibir eso. Le huye a la palabra, por eso no leen la Biblia, porque en la Biblia aparece lo que debemos de hacer. ¿Me doy a entender? Aquel que es codo, ¿verdad, hermano? Dice la Biblia, trae los diezmos a la alfolía y dice, reprendo, dice, no leo esa parte, dice. ¿Me doy a entender? ¿Por qué, hermano? Porque la palabra está llena de la verdad de Dios. Y la gente no quiere escuchar la verdad de Dios. Quiere escuchar lo que le conviene. Dios te va a dar una esposa. Dios te va a dar un carro. Eso es lo que quiere escuchar la gente hoy en día. Puras bendiciones, pero no quiere escuchar la verdad. Y la Biblia dice la misma palabra.
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra. Dele palmas al Señor, hermano. Necesitamos escuchar la verdad. Y la verdad te va a incomodar muchas veces. Hasta te voy a caer mal muchas veces, hermano. Pero ¿qué me importa? A mí me mandó el Señor a hablar la verdad, te caiga bien o te caiga mal, hermano. ¿Me doy a entender? Yo tengo que decir la verdad de Cristo. Entonces, hermano, Proverbios 13:13, aquí entro con el mensaje porque hay consecuencias. Y mire lo que dice la palabra. El que desprecia la palabra pagará, ¿qué dice? Por ello. No lo digo yo, hermano. Por eso hasta me bajé aquí porque sé que mi cabezota le cubre la pantalla, ¿verdad? Me bajé aquí para que usted lo lea. ¿Me doy a entender? Lo lee conmigo. ¿Qué dice ahí? El que desprecia la palabra pagará por ello. El que desprecia la palabra pagará por ello. Y hay una coma ahí, hermano. Pero el que teme el mandamiento será recompensado, dice. Dele palmas al Señor, hermano. ¿De cuál quiere ser usted? Del que sea recompensado, hermano. Pero hay que temer a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es vida. Y hay que temer a ella. Entonces, a mí esto me puso a temblar. Pagará por ello. Ese pastor, a mí nada me pasa. Yo estoy siendo más bendecido que él. Y yo no ando guardando la palabra, dirán algunos, ¿verdad, hermano? Pero ¿qué dice ahí? Pagará por ello. Tarde o temprano. ¿Me doy a entender, iglesia? Por eso, hermano, si le está yendo bien y usted dice, yo no guardo la palabra y a mí me está yendo súper bien, dicen algunos, ¿verdad? Tarde o temprano pagará por ello. Porque la palabra de Dios hay que guardarla, hermano. Y el que desprecia la palabra de Dios, ¿qué es desprecio, hermano? Es no darle valor a la palabra de Dios. Amén, hermano. Pagará por ello. No lo digo yo, esa advertencia está en la Biblia. Amén. Entonces, de ahí, de ese versículo me ministraba el Señor, que hay consecuencias. Yo quiero mostrarle la primera consecuencia y quiero que me acompañe a Proverbios 19:16. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. Mas el que menosprecia sus caminos morirá. Pero ¿de qué menosprecio se está hablando aquí? Cuando me voy a buscarlo en otra versión, la Biblia libre dice, no, esta es la Biblia latinoamericana, perdón. Dice Proverbios 19:16. El que guarda el mandamiento se guarda a sí mismo. El que desprecia la palabra, ¿qué dice ahí? ¿Lo está leyendo usted, hermano? Amén. Morirá. Hermano, esta es la palabra de Dios. Usted lo está leyendo en la Biblia, en la Reina Valera, ¿va? Dice el que menosprecia sus caminos. ¿Pero a qué caminos? Al camino de la palabra, hermano. Si uno menosprecia la palabra, morirá. Y hay dos maneras de morir. Espiritualmente, físicamente. La palabra no es un juego, hermanos. La palabra de Dios no es un juego. Yo temblaba con este mensaje porque el Señor me levantó muy de madrugada, hermano. El Señor me habló, me dijo, esto está pasando. Mucha gente no está valorando la palabra. Mucha gente está menospreciando el consejo de la palabra porque creen que yo soy el que les está hablando. No, hermano, yo soy el ministro que Dios escogió para llevarte su palabra. Si tú no la valoras, mira las consecuencias, hermano. ¿Y sabe cuál es la muerte que yo más le temo? No tanto a la física, a la espiritual, hermano. Qué terrible ver a un hombre viviendo, pero muerto espiritualmente. Qué terrible ver a una mujer viviendo, pero muerta espiritualmente, hermano. Ya no alaba, ya no adora, hermano. Ya, hermano, qué feo es vivir así, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque han menospreciado la palabra de Dios. Voy a obedecer lo que me conviene, dicen, ¿verdad? Cuando dice la palabra, y te bendeciré, y te haré abundar. Ahí sí dicen amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando dice la palabra, ¿verdad, hermano? Que dejemos de pecar, ¿cómo obedecemos esa parte? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hermano, morirá.
¿Y por qué, hermano? Entonces, una de las consecuencias es que traen muerte sobre ellos. ¿Y por qué traen muerte, hermano? Porque la palabra de Dios, ¿qué trae? Vida. La palabra de Dios trae sabiduría, instrucción, enseñanza, revelación, conocimiento, entendimiento. Y una persona que no tiene sabiduría, no tiene instrucción, no tiene enseñanza, revelación, conocimiento, entendimiento, es una persona que está muerta, hermano, espiritualmente hablando. Por eso, hermano, no menosprecie la instrucción, dice el proverbio, y la enseñanza, hermano. Porque la palabra le trae vida a uno. Amén, hermano. El que rechaza, Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. Entonces, en amarillo le estoy poniendo el rechazo y en rojo le estoy poniendo la consecuencia. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿qué dice ahí? Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mira esta versión, Dios habla hoy. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien le condene. ¿Quién lo condene? Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el día último. Entonces, consecuencia número 2, serán juzgados por la misma palabra, hermano. ¿Sí o no? Amén. Cuando usted viene al tribunal del Espíritu Santo, que es la Santa Cena, ¿qué nos hace a nosotros juzgarnos a nosotros mismos ahí? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace ahí juzgarnos y decir, sí, Señor, ese mensaje lo recibo. En verdad, este es el tiempo donde me voy a reconciliar contigo. Entonces, cuando la iglesia se presente al bimá de Cristo, que es el tribunal de Cristo, allá la palabra también nos va a juzgar. ¿Sí o no? Amén. Te dije, ¿por qué te quedas a la gran tribulación? Porque te dije a través de ese gordito que te arreglaras la vida y no quisiste. Te dije a través de ese pastor que se desgalía ahí predicándote y nunca le obedeciste. Porque pensaste que a él es que le estabas obedeciendo. No, era mi palabra, te va a decir. Y te mandé a decir esto, te mandé a decir esto. La misma palabra nos va a juzgar, hermano. ¿Y qué hay de aquellos que un día no sé, los que nunca conocieron a Cristo, que van a ir al tribunal del trono blanco después de los 1000 años? Esos hermanos, la palabra los va a juzgar. Te llevé el evangelio, te dije que te arrepintieras, que yo había dado la vida por ti y nunca obedeciste, menospreciaste la palabra de Dios. La palabra misma los va a juzgar. Y qué tremendo es ser castigado por la misma palabra, hermano. La palabra que un día te la presentaron para vida, después te va a condenar ella misma. Porque no la valoraste, la menospreciaste. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Entonces, hermano, yo le vengo a motivar a usted. Porque el Señor me está hablando, hermano. Y se lo digo de corazón. Hay muchos que se van a ir de esta iglesia. Dios me va a mostrar quiénes van a ser los fieles de esta iglesia. ¿Y sabe por qué se van a ir? Porque el Señor los va a empezar a encarar. Porque el Señor va a empezar a decirles sus errores. Y ahí se demuestran los fieles, hermano. Amén. Se demuestra quiénes van a ser formados realmente. ¿Me doy a entender? Entonces, hermano, yo ya estoy preparando mi corazón. ¿Y usted está preparando su corazón? Por eso a mí no, yo hoy cuando miré la iglesia así, yo ya sabía, hermano, porque el Señor me habló en la madrugada. Hoy no van a ir muchos. Yo te voy a empezar a mostrar los que son fieles. Los que van a estar contigo verdaderamente. Así que, pastora, para adelante. Amén. Porque esta iglesia no es un juego, hermano. Si muchas veces la gente la ha visto como que quieren que yo estoy jugando a la iglesita aquí, están equivocados, hermano. Yo soy un pastor paciente, pero ya es hora que les empiece a decir sus verdades a todos. Amén. Amén. Esto no es un juego. La palabra que yo predico no es un juego, no es un diario. Esta es la palabra de Dios, hermano. Amén.
Y si te vas porque yo te diga la verdad, nunca fuiste una oveja de esta iglesia. Así de sencillo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermano, es mejor que te corrijan aquí antes que la palabra te juzgue delante del tribunal de Cristo. Amén, hermano. Es mejor que yo te corrija a la luz de la palabra, porque yo no soy de los pastores que regaña. Yo corrijo a la luz de la palabra, hermano. Antes de que allá la misma palabra te diga, yo te dije esto, no te arrepentiste y esta es la consecuencia. Amén, hermanos. Amén. Entonces, vamos al 3, Jeremías 8:9. Mire, qué interesante. ¿Cuántos se creen sabios en su propia opinión, hermano? Yo espero que usted no. Hay mucha gente hoy en las iglesias que se creen más sabios que el pastor, hermano. Sabios en su propia opinión. Y yo digo, y ni leen la Biblia, hermano. Si leyeran la Biblia, pues me quedaría calladito, ¿verdad, hermano? Los sabios, dice, se avergonzaron. Jeremías 8:9. Se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué pasó? ¿Y qué sabiduría tienen? Entonces, hermano, hay gente que habla solo por hablar. Y no leen, no estudian, no son discípulos del Señor, hermano. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Mire esta versión Ausejo. Los sabios serán confundidos y avergonzados. ¿Me doy a entender, iglesia? Palabra fuerte es esta, hermano. ¿Por qué, hermano? Quedarán consternados y apresados. Mirad, despreciaron la palabra de Yahweh, dice aquí. La palabra de Dios. Entonces aquel que se cree sabio en su propia opinión, hermano, va a quedar avergonzado y confundido. ¿Me doy a entender? Amén. Si usted va a ser formado en esta iglesia, empiece, hermano, a amar la palabra de Dios. Somos un ministerio que amamos la palabra de Dios. Amamos la enseñanza de la palabra de Dios, hermano. Amén. Pero yo quiero que usted también se meta en eso, hermano. En no menospreciar la enseñanza. Los jueves es de enseñanza, deberíamos de estar aquí todos. ¿Me doy a entender? Los jueves profundizamos un poquito en la enseñanza. Yo casi todos los cultos enseño, hermano. Pero aquí deberíamos de estar los jueves de enseñanza. ¿Por qué, hermano? Porque si no nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Andamos aconsejando allá afuera en nuestra propia opinión y no a la luz de la palabra de Dios. Uno debe ser cristocéntrico, hermano. Lo que debe abundar en nosotros es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo llevo rápido, hermano. El día de hoy vamos a empezar los ensayos de alabanza. Un hermano que, bueno, es una bendición. Hago un paréntesis ahorita del mensaje. Él se ofreció a enseñarle también a los muchachos. Él se congrega en otra iglesia. Él se ofreció a enseñar instrumentos. Él se congregaba en Ebenecer, Honduras. Me contactó por el Facebook. Pero él ya se va en mes y medio, se va para Honduras nuevamente. Y me dijo, ¿quiénes quieren tocar instrumentos en su iglesia? Tráigalos aquí a la iglesia donde me congrego. A las 3:45 vamos a tener empezando ahí. Entonces, hermano, si usted quiere que sus hijos toquen instrumentos, llévelos. Les voy a mandar la dirección. Es la iglesia El Shaddai. Y qué interesante que ayer estuve comprando baleadas ahí, ¿verdad? Dios bendiga a ese hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, hay que empezar con la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda de Crónicas 36:15. Sigamos, hermano. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente. ¿Cómo enviaba el Señor? Constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Por qué envía palabra el Señor, hermano? Porque tiene misericordia de nosotros, hermano. Yo a veces le digo, Señor, y si no va a ir, así le dije ahora al Señor, y si no va a ir mucha gente, ¿para qué me das este mensaje? Le digo, para que le prediques a los que van a llegar. Porque yo tengo misericordia de ellos. ¿Verdad, hermano? Porque tengo misericordia de ellos. Entonces, Dios te envía palabra, hermano. Una vez me tocó predicarle solo al hermano que está allá. El hermano, ay, se me fue el nombre, hermano, perdónenme. Julio César. Un domingo, hermano. Y yo lo digo públicamente, este mensaje va a salir grabado. A mí no me da vergüenza, hermano.
un domingo solo al hermano Julio César y a la pastora. Pero Dios envía el mensaje, ¿sabe por qué? Porque Dios ya sabía que iba a venir él. ¿Me doy a entender? Sabía, entonces, hermanos, Dios siempre va a enviar palabra por misericordia. Si un alma viene, a ese hay que predicarle. Si dos almas vienen, a ese hay que hablarle la palabra de Dios. La iglesia es un lugar para hablar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad, hermanos? Y cuando recién empezado, solo a mi esposa le predicaba. Bueno, ella era la ovejita, ¿verdad, hermano? Ahora, pues, yo siempre le digo, vete como pastora, ya no eres oveja, ¿verdad? Entonces, hermano, pero esto es lindo. ¿Por qué? Porque Dios envía palabra por misericordia siempre. Pero ¿qué dice el 16? Mas ellos hacían escarnio los mensajeros de Dios. En otras versiones dice, se burlaban de los mensajeros de Dios. Así dicen otras versiones. Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Y entonces, ¿qué pasó? Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces, ¿qué pasa? Cuarto lugar, cuarta consecuencia. La ira de Dios se levanta sobre aquellos que menosprecian la palabra de Dios, hermano. Por eso cuando usted venga a la iglesia, no menosprecie la palabra. No diga, ay, ya quiero que se calle ese hermano, quiero ir a comer, ya es hora, ya. Atesore la palabra, hermano. Yo aprendí eso, hermano, porque yo también fui oveja y pasé años y años sentado, así como usted en una banca, escuchando a mi pastor. A los que fueron mis pastores, porque tuve varios pastores. Hermano, y yo nunca menosprecié la palabra. Y yo le voy a decir una cosa, y a veces habían unos pastores que me pastoreaban, que decían cosas que yo tal vez no estaba de acuerdo doctrinalmente, hermano. Pero nunca menosprecié el mensaje. Porque dentro del mensaje siempre va a haber algo que te va a ministrar, hermano. Amén. Siempre va a haber un rema que te va a llamar la atención y te va a levantar en el nombre de Jesús. Amén, amén, hermano. Entonces, hermano, uno no debe burlarse. Yo he visto, hermano, cómo a veces se burlan de los predicadores porque tal vez se equivocó en una palabra. ¿Me doy a entender? Y algo que nos ha enseñado el apóstol a nosotros es que nosotros no somos profesionales del altar, hermano. Yo le digo a mi esposa, ¿será que tanto tiempo que tengo ya de no estudiar en la universidad que ahora hasta me cuesta mencionar algunas palabras? Le digo. Pero, hermano, nosotros no somos profesionales del altar y hay pastores que hasta piden disculpas porque a veces no sabemos hablar bien. Moisés era tartamudo, dice la Biblia. Pero a él lo escogió Dios para liberar a un pueblo, hermano. Porque lo vil, lo menospreciado, eso es lo que escoge Dios, hermano. Amén. Entonces, hermano, cuando uno menosprecia al predicador que está ahí, estás menospreciando la palabra de Dios. ¿Sabías eso? ¿Quién va a predicar hoy? Si no es el pastor. No. Aquí no solamente soy yo autoridad, la pastora tiene autoridad en esta iglesia también. Amén. Y recuerden que el apóstol no solamente la ungió como pastora, sino como madre espiritual de esta casa. Entonces, cuando uno menosprecia a eso, hermano, hay un peligro. Entonces, lo voy a poner más cardíaco. Si yo vengo y delego a un hermano y a una hermana a predicar, ¿qué me va a enseñar ese hermano a mí? Sí, yo sé más que ellos. ¿Por qué lo puso el pastor? El pastor tiene preferencias con ese hermano. Estamos menospreciando la palabra. ¿Quién predica hoy? No, hoy no voy. Dice. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? El pastor salió. Bueno, hoy no voy. Porque van a poner a predicar a aquel y se me cae mal. Dice. Estamos menospreciando. Y eso hace que la ira de Dios venga sobre nosotros muchas veces. ¿Me doy a entender? Sigo, hermano. Isaías 5:24. Por tanto, como consume el rastrajo la lengua de fuego y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida. ¿Por qué? Porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos
y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí, hermano? Consecuencia número 5. Serán como árboles marchitos. Esa palabra marchito es que ha perdido su verdor. ¿Me doy a entender? ¿Ha visto un árbol marchito usted? Qué feo se ve, ¿verdad, hermano? Muerto. Pero yo me fui a investigar la raíz podrida. ¿Qué significa? Y se lo traigo. Significa la degradación interna del carácter de una persona. La raíz podrida significa la falta de integridad o fundamento espiritual dañado que destruye la vida de una persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Cuando uno menosprecia la palabra de Dios, se va pudriendo la raíz. La parte íntegra, la persona que le da vida al árbol, hermano. Usted sabe que la raíz es algo muy importante en el árbol, ¿sí o no? Si la raíz es débil, hermano, el árbol se viene abajo. Pero la raíz, hermano, si está podrida, eso significa que hay falta de integridad en nosotros. ¿Me doy a entender, iglesia? ¿Por qué? Porque menosprecian la palabra del Señor, hermano. Entonces me fui a buscar esto. Su flor como polvo será esparcida. Y la flor esparcida significa juicio divino, destrucción total. Hermano, hay advertencias del Señor en la Biblia, hermano. ¿Y sabe qué es lo más difícil, hermano? Que a veces cuando uno ve, cuando a los hermanos les empieza a salir todo mal, y los hermanos empiezan a decir que es prueba, hermano. Eso es lo más cardíaco, hermano. Estoy pasando una prueba, pastor. ¿No será que te estás pudriendo en las raíces, hermano? Wow. Que tu integridad ya está mal, hermano. ¿No será que has venido juicio divino sobre tu casa, sobre tu familia, hermano? Por estar despreciando la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Porque hoy la iglesia a todo le llama prueba. Yo siempre le he enseñado a usted que la prueba es cuando estamos haciendo las cosas bien. Cuando estamos viviendo en integridad, cuando estamos viviendo en santidad y se nos viene algo difícil, esa sí es prueba. ¿Me doy a entender? Pero cuando las cosas te empiezan a salir mal, es porque estamos mal, hermano. Esa es la realidad. Amén. ¿Por qué? Por menospreciar la palabra de Dios. Este es un mensaje, hermano, que yo lo recibo y espero que usted lo reciba. Amén. No menosprecies la palabra de Dios, hermano. No menosprecies lo que Dios te manda a decir. Mira, lastimosamente hoy en día, hermano, tal vez de esos aquí hay muchos que salen de la iglesia y ya se olvidan de lo que predicó el pastor. No reflexionan en toda la semana en ese mensaje, hermano. Yo sabe qué hacía. Yo escuchaba el mensaje del pastor. Y voy a hablar de mi antiguo pastor, el pastor Olman. Lo escuchaba. Después iba el lunes a trabajar, lo volvía a poner en YouTube. Y lo andaba escuchando. Y andaba reflexionando en la palabra. Y las cosas que yo tenía que arreglar, yo las meditaba a la luz de la palabra. Entonces, de esa manera uno va madurando en su vida espiritual. Va cambiando su manera de pensar. Pero si usted no atesora la palabra, que un pastor tarda horas en preparar un mensaje para venir a predicarle 40, 50 minutos, hermano, entonces mire lo que pasa, nos vamos pudriendo. Qué terrible, hermano, es perder nuestro verdor. Ya no brillamos, hermano. Somos como árboles secos que no damos frutos, hermano. ¿Me doy a entender? Amén. Iglesia, yo quiero que usted dé fruto. Que usted vuelva a reverdecer, que se levante en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo lo va a lograr? Atesorando la palabra de Dios. No menosprecie el mensaje. No menosprecie las profecías. No menosprecie lo que hasta que un niño nos puede hablar, hermano. ¿Sí o no? Tal vez estás ahí preocupado en tu casa y tal vez se acerca tu hijo y te dice: mami, no se preocupe. Dios está con nosotros. Él nos va a proveer. Ya te habló el Señor a través de tu hijo, hermano. ¿Me doy a entender? Entonces, hermano, a veces no estamos atentos a la voz de nuestro Dios. Por eso menospreciamos la palabra de Dios. Salmo 107, 11 al 12. Termino con esto. Porque fueron rebeldes a las palabras de Dios.
y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajos. Tropezaron y no hubo quien los socorriera. Otra versión dice con trabajos forzados. Pero mira, esta versión está más cardíaca. Esta se llama versión Jerusalén. Dice esa, por desafiar las órdenes de Dios, por despreciar el proyecto del Altísimo. ¿Dónde está el proyecto del Altísimo? En la Biblia. Doblegó su terquedad con fatigas. Sucumbían privados de socorro. Hermano, cuando uno desobedece a la palabra de Dios, mire lo que me mostraba el Señor. Hay gente que vive fatigada por todo, hermano. Hastiado de la vida, hermano. Escucha el reloj en la mañana. Se levanta amargado. Odia su trabajo. No quiere ni saber nada de ese trabajo, hermano. Hay gente que ha llegado a ese nivel. Espero que usted no, hermano. Tan hastiados están, hermano, que hasta odian el país donde están. Y dicen, voy a volver a mi tierra. Y allá va a ser lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de la tierra, hermano, se trata de uno muchas veces. ¿Me doy a entender? Uno es el problema, hermano. Estés donde estés, uno es el problema, porque uno es el que no atesora la palabra. O sea, hay gente que vive fatigada, hermano. Todo le causa fatiga, el trabajo. Le causa fatiga limpiar la casa, le causa fatiga todo, hermano. Entonces, hermano, ¿por qué viene eso muchas veces? Porque no valoramos la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a decir lo que tienes que hacer, cómo hacerlo, cómo pensar, cómo hablar, hermano. Si quieres emprender un negocio, en la palabra de Dios hay palabra para emprender un negocio. Si quieres hacer de cualquier cosa, hermano, para agradar a Dios, en la palabra de Dios lo vas a encontrar. Pero la gente hoy en día, hermano, vive fatigada, cansada por todo, cansado de la vida, hermano. Qué terrible sentirse así, ¿verdad? Si esta vida es hermosa, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero cuando nos deleitamos en el Señor. Entonces, hermano, mucha gente siente esa fatiga y siente que nadie los ayuda. Pero Dios nos envía su ayuda a diario, hermano, a través de su palabra. ¿Qué debemos de hacer, hermano? Este es un versículo que, créame, yo lo voy a seguir analizando porque aquí hay muchas cosas de que hablar solo en este pasaje de la Biblia. Aquí podemos entender, hermano, que está hablando también de Israel, ¿verdad? Que por haber desobedecido al Señor, el Señor permitió que fueran esclavos en Egipto y que fueran metidos a trabajo forzado que les traía fatiga, hermano. ¿Me doy a entender? Amén. Hermano, ¿sabe cómo quiero verlo yo a usted? Trabajando un trabajo que usted ame y se deleite hacerlo, hermano. Yo a veces escucho a muchos hermanos, tal vez a usted no, porque usted no me cuenta sus cosas, hermano, que me dicen, hermano, viera, pastor, ese trabajo ya me tiene. Yo digo, pero hermano, tenemos la capacidad. Diga conmigo capacidad. Hermano, usted tiene la capacidad para crear su propio negocio, para crear su propia empresa. Amén. Entonces, hermano, muchas veces no lo hacemos porque menospreciamos el consejo, el proyecto que Dios tiene para nosotros, hermano. Entonces no le hallamos sazón a la vida. Todos nos ponen fatiga, hermano. Vemos que los años pasan, hermano, y cada año, pues, cuando uno está joven, sí es bueno cumplir años, pero ya cuando uno llega al cuarto piso, al quinto piso, ya se preocupa uno, ¿verdad, hermano? Ya va hacia abajo, ¿verdad, hermano? Sí. Entonces, hermano, por no obedecer a lo que está, aquí está el proyecto de vida para usted. Aquí está el propósito que Dios tiene para usted. ¿Qué debe de hacer usted? Atesorarlo, hermano. Yo tengo planes de bien para ustedes, dice el Señor. Yo sé lo que voy a hacer con usted, hermano, pero uno no lo recibe. Entonces, hermano, en la escasez, en la inflación que está viviendo este país, ¿qué debe hacer usted? ¿Qué hacemos nosotros los hispanos muchas veces? ¿Aló? ¿No tiene trabajito por ahí? Emprenda, diga conmigo, emprenda. En medio de la escasez. En vez de buscar trabajo, sea usted un negociante
que va a darle trabajo a los que no tienen en el nombre de Jesús. Porque el proyecto aquí está, hermano. Él nos va a dar la fuerza, coash, la sabiduría para hacer negocios. ¿Me doy a entender? Entonces, hermano, esa es mi oración. Yo quiero verlo a usted emprendiendo. No fatigado, todo cansado y haciendo lo que no le gusta, hermano. Haga lo que le gusta hacer, hermano. ¿Me doy a entender? Por eso es que no le hallamos sabor a la vida. Porque no nos estamos deleitando en la palabra primeramente. Cuando usted empieza a deleitarse en la palabra, Dios le va a dar la sabiduría. Hasta para vender café, como decía el apóstol Germán, para vender café en el desierto. Le va a dar la gracia, la sabiduría, hermano. Le va a dar la gracia y la sabiduría, hermano, para vender Coca-Cola helada allá en el Polo Norte. ¿Me doy a entender? Porque eso solo viene de Dios a través de su palabra, hermano. Pero muchas veces vivimos afanados en el mundo, hermano, queriendo hacer riqueza. Usted no se mentalice en la riqueza. Diga, Señor, yo voy a tener mi negocio para que tú me bendigas, porque tu bendición es la que me va a enriquecer. ¿Me doy a entender? Pero no afanarse, hermano. Entonces viene Dios y le va a la tortilla. ¿Cómo es? Vuelta a la tortilla. Viene Dios y te empieza a bendecir el negocio. Y ahora ya no tienes tiempo. Ya te convertiste en empresario, hermano. Ya no hay tiempo. Hermano, ¿y qué pasó? Ya no lo veo en el culto. No, pastor, es que ahora soy negociante. Viera, tengo proyecto por aquí, proyecto por allá. Volviste al mismo error entonces. Porque ahora que sos empresario, ¿cuántos dicen amén? Amén. Tienes que seguir guardando la palabra. ¿Me doy a entender, iglesia? Amén. Tienes que seguir guardando la palabra de Dios. Honrándolo a Él, hermano. Entonces, el asunto de este mensaje es, hermano, que no menosprecies la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos que están menospreciando la palabra de Dios. El consejo de la palabra, el consejo pastoral, y hay consecuencias, hermanos. Le mostré 6 a la luz de la palabra, y esta es la más terrible. Serán humillados en fatigas. Humillados, hermano. En fatigas. Trabajos forzados, trabajos que no hay deleite en hacerlo, hermano. ¿Usted se deleita en lo que hace, hermano? Amén. Yo espero que sí, hermano. Porque cuando uno se deleita en lo que hace, pues uno aprende a trabajar bien. Le decía a un hermano ayer, ¿te deleita en lo que hace? Sí. Aprende a trabajar bien porque usted va a ser empresario después, le digo yo. Amén. Yo siempre ando lanzando palabras, hermano. Amén. ¿Sabes finichar bien? Ok, empieza a agarrar tus proyectos. ¿Sabes framear bien? Empieza a agarrar tus proyectos. Hermano, todo es cambiar la mentalidad. Aquí está la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Para que no estés fatigado toda la vida, hermano. Porque la fatiga que nos lleva a decir, nunca tengo tiempo. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, Josué 1:8, con esto termino. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, hermano. ¿Cuándo va a salir bien todo? Cuando empecemos a guardar la palabra de Dios. Y si te sale algo malo y aún guardando la palabra de Dios, esa sí es prueba. Y la prueba es necesaria para crecer. ¿Cuántos dicen amén? Démosle palmas al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Señor, he predicado tu palabra. Te doy toda la gloria y la honra a ti, Señor. Señor, hoy nos unimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, atendiendo lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Sé que vienen cambios sobre esta iglesia, Señor. Sé que tú vas a empezar a mostrar, Señor, los que verdaderamente son fieles en esta casa, Señor. Padre de la gloria, que seas tú, Señor, poniendo en el corazón de los fieles amor a tu palabra. Que podamos honrarte a ti, servirte a ti, Señor. Que podamos valorar tu palabra en todo momento, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, si en algún momento hemos menospreciado tu palabra,
Si en algún momento la hemos rechazado, Señor, te pedimos perdón en esta tarde. En el nombre de Jesús, Padre, nos reconciliamos contigo. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a guardar tu palabra. Así como Josué, Señor, cuando entró a la tierra prometida, llevaba instrucciones, Señor, de que nunca se apartara aquel libro de la ley de su boca, sino que de día y de noche meditara en esa palabra, Señor. La guardara, la pusiera por obra para que todo le saliera bien. Señor, aquí estamos en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra. Señor, no queremos ser de aquel pueblo que rechaza tu palabra y que acarrea muerte, que acarrea maldición, que acarrea la ira de Dios, Señor. Queremos valorar tu palabra en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les lleve con bien hacia sus hogares, en el nombre de Jesús. Estamos